Durante miles de años, el ser humano creyó estar solo, solo en un vasto universo, solo en este planeta azul al que llamamos hogar. Pero hoy, esa narrativa comienza a resquebrajarse. Científicos, visionarios y figuras influyentes del mundo tecnológico han comenzado a hablar abiertamente sobre la posibilidad de otras formas de vida, otras inteligencias, incluso otras procedencias. Algunos lo dicen en tono simbólico, otros como provocación, y otros como una verdad que aún no estamos preparados para comprender. Tal vez el verdadero descubrimiento no sea que existen otros, sino que nosotros también lo hemos sido, porque no somos solo cuerpos de carne y tiempo limitado. Somos conciencia en movimiento, almas eternas atravesando civilizaciones, tecnologías y mundos, viviendo por ahora la experiencia de habitar un cuerpo llamado humano. Y quizás no sea el inicio de un contacto, sino el recuerdo de quienes siempre hemos sido. No solo se habla de arrestos y listas de nombres, sino de la utilización de tecnología militar avanzada, armamento que no se ve, pero se siente y se sufre. Algunos testimonios mencionan el uso de lo que hoy se conoce como armas de energía dirigida. Caramba, llegó el 2026 y a pesar de que nos tienen en trote corriendo, porque no nos dejan caminar día a día, tras noticia, 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 pero ahora las noticias están tan mezcladas. Sisto Paz, mi amigo querido, y está con nosotros en este 2026. Él tiene tantas respuestas. Hoy quiero hacerle una pregunta que alguien me mandó por mi Facebook. Me mandaron un par de personas videos de alguien, no sé cuál será esta mujer, esta persona, que estuvo hablando de que alguna vez ella perteneció al grupo Rama, donde 50 años, tantas personas, y uno de ellos era Sisto Paz, estaba allí en ese grupo que él prácticamente inició. Y me gustaría preguntarle directamente, saludarlo y decirle a Sisto que nos cuente de esta experiencia y por qué esta persona está hablando cosas de algo que le sucedió en ese momento. Él sabe exactamente de qué estamos hablando, pero aquí aclaramos todo y venimos con la verdad. Amigo mío, qué gusto verte, el canal es tuyo. Igualmente, Nikki, realmente un placer, siempre una alegría volverte a ver. Así que el canal es tuyo. Muchísimas gracias. Pues sí, fue el año pasado que en el programa de Iker Jiménez, el programa se llama Tercer Milenio, entrevistaron a esta señorita o esta señora ya que estaba publicando un libro. Entonces, ¿qué mejor manera de vender un libro que hacer o crear un escándalo? Entonces, ella era la hija de un matrimonio que perteneció a un grupo que se autotitulaba Hermandad Misión Rama en España. Cuando el grupo Rama aparece, surge en Perú, no había carné de filiación, o sea, no había padrones de gente que perteneciera a Rama. Comenzaron a surgir muchos grupos en diversas partes del mundo y no teníamos nosotros control de lo que esos grupos hacían. Todos nos basábamos en la buena fe. Entonces, en España surgieron como 600 grupos que se autotitulaban Rama. Entonces, la única forma, porque no había internet, una llamada telefónica era costosísima, costaba como $20 de aquel entonces 3 minutos, y $20 de aquel entonces son como $150 actuales, más o menos. Entonces, la única forma era por carta, y aún así era costoso, era oneroso mantener contacto con todo el mundo a través de la correspondencia. Entonces, tuve la oportunidad de viajar a España, más o menos allá por el año 79, o sea, ya estamos hablando de 5 años después de que se había iniciado Misión Rama, pues aquí en el Perú, ya con avistamientos, con encuentros programados previa cita, y total que llego allá y comienzan a aparecer muchos grupos, se hace una salida masiva, como que 500 personas vinieron a esa salida con grupos de diversas partes de España. ¿Ya? Y entonces aparece un grupo proveniente de Oviedo, de Asturias,
diciendo de que ellos eran Hermandad Misión Rama, ¿ya? Y digo, bueno, ustedes se han puesto su título, pues qué gusto, ¿no? Y cómo son los mensajes y las comunicaciones que ustedes reciben. Nosotros ya no nos comunicamos con los extraterrestres, o sea, como diciendo, los extraterrestres son poca cosa. Ellos ya se comunicaban con Dios Padre, o sea, tenían contacto con la divinidad. O sea, obviamente hacía rato que habían perdido el contacto con la realidad y ya no eran pues un grupo de contacto extraterrestre, o sea, era un grupo religioso y habían utilizado el nombre de Rama ya convenientemente para utilizar el prestigio, la popularidad de nuestro grupo. Entonces yo les dije que ellos no podían utilizar nuestro nombre y me dijeron que a ellos les importaba un pepino ya lo que yo dijera. Entonces nosotros denunciamos a este grupo ya allá en España y tuvieron problemas con la policía y todo porque el líder de todo este grupo ya los reunía a todos en una casa y y tenían pues ya los matrimonios, las parejas y todo, no guardaban fidelidad alguna, sino que todo era amor libre entre todos, e incluso pues violaban a los niños, o sea, unas barbaridades espantosas. Entonces, como no podíamos o sea, quitarles el nombre porque realmente no era algo etéreo, ya lo que hice fue en un congreso mundial del fenómeno OVNI que se dio en Cáceres, ahí mismo en España, al sur, di a conocer la disolución de Misión Rama como organización a nivel mundial. De tal manera que cualquier grupo que quisiera utilizar el nombre de Rama asumía la responsabilidad ya por las barbaridades que estuviera haciendo. Entonces se disolvió el grupo Rama como organización, ya, y hemos seguido trabajando sin nombre, sin etiqueta, ya, y ellos con el tiempo se fueron diluyendo y todo, porque obviamente al no poder apoyarse en el prestigio de nosotros, ya, o sea, del esfuerzo que mucha gente le hemos hecho, y además, o sea, nosotros somos pues gente con familias bien avenidas, con nuestros propios hogares, pertenecemos a diversas religiones, escuelas, filosofías, ya, y no hemos creado ninguna ya para que la gente forme parte de él. Aquí la gente dentro del grupo de contacto no tiene que creer en el fenómeno OVNI. Entonces, hay algo que se puede experimentar, todos pueden experimentarlo, y por eso se ha convocado a la prensa hasta en 11 ocasiones para que los periodistas sean testigos de que el contacto es real y está vigente. Esta otra gente eran alucinados que simplemente decían tonterías y había siempre, nunca falta gente ya que lo sigue. Y bueno, esta niña salió de uno de esos matrimonios ya que la llevaron a la fuerza a vivir en esa casa comunal y estuvo sujeta pues a manipulaciones por parte de este individuo, ¿no? Lamentablemente. Entonces, pero claro, para hacer escándalo y vender su libro, necesita, ¿no? Porque el grupo Rama de Sixto Paz y todo, lo que la gente no sabe es que el grupo Rama de Sixto Paz en Perú no tenía nada que ver con lo que estaban haciendo estas personas que se autotitulaban Rama, pero no hacían nada de lo que nosotros, pues, de alguna manera, compartíamos, ¿no? Sisto, así que en ese momento en que ustedes tenían su grupo grande, había tanta gente que quería como lo que se llama colarse y hacerse pasar por gente real. Aprovecharse del nombre, el nombre era prestigioso, entonces qué mejor que ponerse el logo, ¿no? Porque no había quien fiscalizara, no había nadie que pudiera decir, éramos un grupo de jóvenes, entonces ¿qué podíamos decir? No, tú no eres, ya no habían redes sociales, ¿no? O sea, hoy día tú puedes, a través de las redes sociales, denunciar personas y todo, pero en aquel entonces no se podía hacer más que simplemente a la primera oportunidad que apareciera en un programa de televisión, de radio o en un congreso internacional, pues ponerlos, o sea, desenmascararlos nada más. Este, bien poco tino por decir algo de parte del programa, porque el programa pudo haberme llamado por teléfono a mí y que yo en el aire, durante el programa, hiciera un descargo, ya, y diera a conocer mi punto de vista. Pero no, hicieron el programa, ya usaron mi nombre, ya te digo, como dicen los españoles, me pusieron a parir, ya, y, y sin derecho a réplica ni nada. Claro, pero sin derecho a réplica, a veces la gente quiere tomar no la bondad
para hacer cosas que no están bien hechas. El problema es cuando hay poca, o sea, o sea, cuando las personas no son derechas y lo único que les interesa es el escándalo, como para promover sus programas, para promover libros, pues no les importa si dañan la honra de las personas. Claro, claro, delicado. Es un tema muy delicado y hay que mirar a fondo lo que está diciendo Sisto Paz. De todas maneras, señores, Sisto Paz lleva una vida completa, más de 50 años en esta 52 años. 52 años. Ay, caramba, y tienes canal nuevo, ha estado viajando en tantas veces, no vamos a averiguarte qué te la has pasado haciendo y qué empezamos con este 2026. Bueno, estoy escribiendo mi libro número 22, ya que se llama Los Maestros del Astral, guía y guardiana de nuestros sueños. Sí. Ahí hay un capítulo completo sobre los visitantes de dormitorio, término acuñado por grandes investigadores del fenómeno ovni en España, como entre ellos Bruno Cardeñosa. Entonces, en este libro menciono cómo a través de los sueños la gente está teniendo contacto. Los extraterrestres, o a veces los ángeles, o maestros ascendidos, o la hermandad blanca, o bajos astrales, tratan de ingresar en el mundo de nuestros sueños, ya sea para guiarnos, orientarnos, o para, como parásitos, nutrirse de nuestra energía. O sea, hay de todo. De todo. Fuera de estos 22 libros que llevas y este último que estás escribiendo, y este tema, porque yo vi la introducción de tu libro, yo siempre leo los libros de él y son de otro mundo, tal cual. Lo que estamos viviendo, antes nos separaban de que política, ciencia, religión, matemáticas, ahora no nos separan, señores, hay mucho tema, hay mucha tela para cortar, y es por eso que Sisto Paz, muchos años, lleva Sisto Paz en esta trayectoria artística extraterrestre, porque hay que ser artista, hay que hacer todo esto para poder entrar en este mundo y convencer, porque hoy no se sabe si la realidad es ciencia ficción, Sisto Paz, y si la ciencia ficción es realidad, porque nos están dando tanto mensaje en tantas películas y ahora es cuando decimos, wow, Sisto Paz, años y años atrás nos dijo esto y no se lo creímos. Nos dijo esto y no se lo creímos y ahora hay tanta película donde hay tanta revelación. Mira, Nikki, precisamente en el primer libro, Los Guías Extraterrestres, el primero de los 21 libros ya publicados, nosotros decimos que los extraterrestres nos contaron, estando en Ganímedes a través de un portal dimensional, Sendra y todo, de que no habían sido los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna, sino que habían sido los rusos. Que los rusos habían llegado 3 años antes de que los norteamericanos, que los rusos siempre estuvieron varios pasos por delante en la carrera espacial, pero ellos solamente daban a conocer aquellas misiones que eran 100% exitosas. Ellos colocaron el primer satélite orbitando alrededor de la Tierra, el Sputnik, colocaron al primer, el primer animalito dando vueltas alrededor de la Tierra, la perrita Laika, luego al primer astronauta orbitando la Tierra, pero que no fue Yuri Gagarin, fue otro astronauta. Lo que pasa es que ese otro astronauta hizo un viaje espectacular y al regreso se estrelló. Entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética que su astronauta a últimos minutos hubiera sacado el ancho. Así que tuvieron que esperar, o sea, no lo mencionaron, lo obviaron. Y yo esperar a enviar a Yuri Gagarin que hiciera el viaje perfecto, recién para darlo a conocer. Entonces, según los guías extraterrestres, 3 años antes, en el año 66, los rusos llegaron primero a la Luna, luego primero con una nave robótica y luego con una nave tripulada. Decir eso, pues, en los años 70 ya era ridículo. Más ridículo en los últimos 10 años, porque, viste tú, la gran campaña mediática utilizando todas las redes sociales para decir de que nunca se llegó a la Luna, que eso fue un montaje de Hollywood, que contrataron los estudios de Stanley Kubrick, que estaba filmando 2001 desde el espacio en Inglaterra, ya para hacer ahí la supuesta llegada del hombre a la Luna. Y ahora, y nosotros decíamos no, que sí llegaron a la Luna, solamente que los rusos llegaron primero a la Luna y les fue muy mal, ya, y tuvieron que
regresarse. Uno de los astronautas rusos murió, el otro se volvió loco. Bueno, total que en el año 2016 la BBC de Londres tuvo acceso a una serie de documentos secretos de la ex KGB que demuestran, ya que los rusos llegaron primero a la Luna en el año 66 con una nave robótica y luego con una nave tripulada, antes que el Águila, antes que el Apolo 11. Y ciertamente pues hay mucho secreto en torno a la llegada del hombre a la Luna, del Apolo 11 y todo, por todo lo que vieron, por todo lo que encontraron. Y recientemente la nave hindú Chandrayaan-2 pues ha pasado sobre la superficie lunar, ¿ya? Y ha fotografiado, y ahí está el módulo lunar aterrizado en la Luna, ¿ya? Entonces, si supuestamente, como dicen estas personas que hablan de que la Tierra es plana, que hay 17 continentes escondidos, que existe una civilización como la Atlántida llamada o sea, un nombre de una cultura, o sea, de un pueblo, o sea, Tartaria. Tartaria, sí. Ya, que supuestamente existe. O sea, los tártaros eran un pueblo nómade de pastores, ya te digo, de la Mongolia, pues, o sea, pero decir que fue una civilización como la Atlántida, o sea, dicen tantas tonterías y entre ellas de que nunca se llegó a la Luna. Pues ahora, ¿cómo queda toda esta gente cuando los hindúes toman la fotografía del módulo lunar aterrizado en la superficie de la Luna? Claro. Por eso te digo, como que yo desde el año 74 hubiera dicho que según los extraterrestres nunca llegaron a la Luna, ¿ya? Y aparece ahora el módulo lunar. Nosotros siempre dijimos que sí llegaron. Todos los demás decían que no, que nunca habían llegado. ¿Y cómo te sientes ahora, después de que son millones de personas diciendo, hay tanta aparición de naves, hay tanto avistamiento? Las mismas audiencias públicas, Comisión de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos, cada testimonio de altos mandos militares, contraalmirantes, comandantes, pilotos, ya te digo, muy importantes y todo, están llevando a la conclusión, o sea, la conclusión que ha sacado, o sea, el Senado de los Estados Unidos es que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Cuando tú hablas en tu libro, en tu último libro, el número 22, hablas de esas presencias en dormitorio, que me encanta esa expresión que dices, exactamente te refieres a aquellos que salieron a informar tantos años y años atrás de apariciones de seres en sus habitaciones, de que los habían sacado a muchos a través de sus ventanas, que se los llevaban en forma astral. Explícanos un poco acerca de eso. Claro que sí. Resulta ser de que nosotros somos seres multidimensionales. Tenemos 7 cuerpos para actuar en las 7 dimensiones del universo material. Cada vez que nosotros dormimos, nos desdoblamos, nos salimos de nuestro cuerpo y tenemos experiencias en otra dimensión, que es la dimensión del astral. Pero no necesitas estar dormido para desdoblarte. Hay veces tú conscientemente puedes estar desdoblado, te puedes salir de tu cuerpo y mantener la conciencia simultáneamente en ambas realidades. Entonces, de hecho, cada sueño, cada experiencia onírica suele ser una experiencia interdimensional. Y entonces ellos aprovechan la oportunidad cuando tú estás desdoblado para llevarte en sus naves, prepararte para experiencias de contacto futuras, ya físicas. Entonces en el astral ellos te hacen sanaciones o te hacen, comparten contigo información. Lo que pasa es que después la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas o experiencias que son difíciles de poder sobrellevar, pero eso todo queda guardado allí, a la espera de que haya alguna situación que funcione como un detonador que traiga al consciente la experiencia. Creo que hemos visto más apariciones de estas bolas. ¿Qué es lo que está sucediendo? De los globos estos metálicos, y se habla en Colombia todavía de que más y más. Tú estuviste el año pasado cuando hicimos, creo que nuestra última entrevista, estuviste allí en Colombia. ¿Qué es lo que pasa allí en Colombia, en Sudamérica? Bueno, lo que se está produciendo es una oleada de avistamientos ovni. Y muchos de los objetos que se ven son dropnis, o sea que son como drones pero extraterrestres. Y son las llamadas caneplas o Foo Fighters, son esferas metálicas que
son como cámara de televisión, controla la distancia, pueden entrar por una ventana, por una pared, pueden atravesar una pared, y todo lo que ven lo proyectan unas pantallas internas que las naves tienen. ¿Cuántos casos hay de personas que están durmiendo y se despiertan y ven que la habitación comienza a iluminarse y de pronto comienza a aparecer a través de la pared una esfera de luz que se coloca al pie de la cama, te escanea de pies a cabeza y luego estalla o simplemente desaparece, ¿no? O vuelve a salir por la pared? Y entonces, precisamente a fines del año 2024, comienzos de 2025, hubo una oleada de avistamientos ovni tan increíble en 20 estados de la Unión Americana, y aparecían mucho estas esferas. Entonces, cuando le preguntaron al presidente Trump que qué era lo que estaba viendo, o sea, que se estaba viendo, él dijo que eran drones, pero obviamente no eran drones terrestres, sino drones extraterrestres. Y quien lo aclara muy bien es Sean Kirkpatrick, un científico enlace entre el Pentágono y la NASA, cuando él declaró ante la Subcomisión de Inteligencia del Senado de Estados Unidos que la NASA ha detectado la presencia de objetos gigantescos en forma de cilindro de más de 100 kilómetros de largo, muy cerca de la Estación Espacial Internacional, soltando naves de corto alcance, y esas naves más pequeñas soltando muchas esferas, racimos de esferas. Y esas esferas son, como son cámaras, entonces están distribuyendo por todo el mundo y están observándonos al detalle, están haciendo un seguimiento de todo lo que está viviendo la humanidad. Esto es como un programa tipo reality show, como un Gran Hermano, ¿ya? O Sobrevivencia al Desnudo, o algunos de esos programas que aparecen pues así en a través del cable, ¿no? O como si fuera The Truman Show, como la película con Jim Carrey, ¿no? O están pendientes de todo lo que hacemos, y como que hay una gran atención, ya, podríamos decir, cósmica, sobre lo que va ocurriendo y cómo vamos evolucionando nosotros en este planeta. Claro, claro. Hola, estimado amigo. Hola, querida Nikki. ¿Qué tal, Es Julio? una poderosa admiración y respeto, porque si hay un pionero en toda esta historia aquí en Latinoamérica, no es otro que Sixto. Es seguir solamente sus aventuras en esas serranías peruanas y entrar en un estado de pleno placer, porque no hay algo más espectacular, creo yo, para un investigador que tener las oportunidades que has tenido, querido Sixto. Julio, muchísimas gracias por tus palabras, pero pioneros son don Pedro Romaniuk, ahí en la Argentina, Fabio Serpa, uruguayo, que hizo su carrera también en la Argentina, esos son pioneros. Mi padre, José Carlos Paz García Corrochano, gran astrónomo, ufólogo, investigador, asesor de la Fuerza Aérea del Perú, amigo de don Pedro Romaniuk, amigo también de Fabio Serpa, esos son pioneros. O el caso de justamente Erich von Däniken, que acaba de fallecer hace poquito nada más, que ese sí fue un pionero de la astroarqueología, la demostración más que evidente de que a lo largo de toda la historia los extraterrestres se han hecho presentes. Entiendo tu modestia, querido Sixto, pero permíteme que te ponga ese admirable mote de pionero, porque te lo has ganado, hermano. No, Si no lo querés aceptar, estoy es otra dentro, historia. mira, yo estoy en la lista, pero no soy ni el primero, ya, ni seré el último tampoco. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. El punto es que, en definitiva, quienes ponen el cuerpo y el alma en estas investigaciones Sí. llevan el alma de pionero. Si no tenés alma de pionero, si no te arriesgás, si no das el paso al vacío, si no jugás tu prestigio, si no soportás todas las que supongo que habrás soportado en algún momento diciendo que eras un y te miraban con cara como diciendo quién es este tipo, nos está No, no, chanteando encima acá en sí, sí. Argentina, hermano. Me ha tocado estar en programas, una vez allá en un programa en Rosario, en Argentina, ya Sí. el entrevistador me dijo, bueno, y usted, aparte de chanta, ¿a qué se dedica? No. Ya. Ah, es una Entonces, decir barbaridad. chanta es charlatán, ¿no? Ah, Entonces yo le digo, si usted invita a su programa a charlatanes, ¿qué ajá, clase de programa tiene usted? claro que sí, claro. Y ahora Pero estamos, absolutamente de no, no, acuerdo. pero ahora estamos de moda los charlatanes que no paramos, porque ahora se ha mezclado tanto la vida extraterrestre con todo lo que está viendo, que ya no hay chantas.
hay aquellos que les falta despertar. Pero Nikki, o sea, cuando tú hablas de algo y no lo puedes demostrar, Claro, eso sí podría ser Claro. realmente algo dudable. sí, Pero el grupo del que yo formo parte, porque esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. sí es. 11 veces oficialmente se ha invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación. La primera vez que nos acompañó un periodista fue Juan José Benítez, mundialmente conocido en la actualidad por ser autor de muchísimos libros de investigación. Y tú En eras el muy año jovencito de 74, parte en ese momento. ¿Cuántos años sí, tenías? yo tenía 18 años en aquel entonces, ya, Y y Juan dice que José no es Benítez, pionero. ¡Ey, ey, ey, sí, ey! no, Vamos, pero Juan amigo. José Benítez vino a acompañarnos a raíz de un mensaje psicográfico, escritura automática, que no lo recibí yo, lo recibió mi hermano Charlie, que vive Qué pipa. actualmente en Toronto, Canadá. Yo había recibido el mensaje que decía que la prensa se iba a interesar en el contacto y se iba a abrir todos los medios de comunicación. Pero cuando Benítez llega dándole cumplimiento a esto que nos habían dicho, entonces se pidió para que nos dieran una fecha, un lugar donde ellos iban a aparecer. Y quien recibió ese importantísimo mensaje fue mi hermano Charlie. Entonces, esto es una experiencia compartida y repartida. O sea, la verdad no es patrimonio de nadie. Cada uno recibe una parte de la verdad y la suma de las partes te permite después tener una idea de conjunto. Yo trabajé muchos años como cineasta de Fabio Serpa. Cuando lo mencionás, para mí es una sensación muy agradable en mi pecho porque he podido compartir no solamente con un tipo que de historia conocía, de hecho era profesor de historia, Sí, sino sí. la calidad de su investigación, cómo tenía a los chicos de ONIFE marchando el paso, como diciendo, ojo que nos estamos jugando entre verdad y chantería. Él solía usar mucho la palabra chanta porque a él lo trataban de chanta. De hecho, le hicieron una Claro. canción, Los Gritos Verdes. Fabio Serpa tiene razón, como tomándoselo en broma. Por eso yo creo que esta temática, hermano, requiere de un cierto temple, pero hay que respetar los Esa años. canción es de Fito Páez, ¿no? De los Enanitos Verdes. Hay Enanitos Verdes. Ya. Justamente tenía que ver con Fabio Serpa. Una cosa, a Fabio le cayó muy simpático el hecho, pero Claro. en el fondo se tuvo que comer algún que otro sapito crudo, que también es verde y tiene cara de extraterrestre, porque lo han tratado de cualquier basura. Pero en el tiempo Pero perdura se cumple al final aquello de que quien ríe al último ríe mejor. Sí, absolutamente. No, Absolutamente. sencillamente estábamos haciendo un programa, a él en Buenos Aires lo habían tildado justamente fuera de lo que es la normalidad de un caso científico, que no sé qué le pueden ver de científico a todo esto, que no es otra cosa que romper ciertos límites y ciertas barreras en los que la Lo que mayoría de pasa la es que gente no tiene la más pálida idea, ¿no? el problema es que la ciencia se ha basado en la información oficial y todo el Claro. fenómeno ovni se ha guardado siempre de forma extraoficial debajo del cajón. Entonces, cuando surge el proyecto Libro Azul y el doctor Allen Hynek, que era un científico civil y era astrofísico, astrónomo de la Universidad de Colorado, lo invitan a formar parte del proyecto Libro Azul, ya él era escéptico, pero cuando él Sí. encuentra más de 12.000 casos que estaban encarpetados para que nadie los conociera, y él pregunta, ¿y estos casos? No, no, es que estos no tienen explicación, entonces ¿por qué no informamos al público que hay una buena cantidad de casos que no tienen explicación alguna? No, doctor, es que esa no es la política del Proyecto Libro Azul. El Proyecto Libro Azul es simplemente negar Papá. a ultranza, o sea, negar radicalmente. Entonces, él se separó del Proyecto Libro Azul y comenzó a investigar el tema ovni a tal punto que él asesoró a Steven Spielberg en la película Encuentro Cercano de la tercera fase y hasta aparece en un momento de la Aparece película con la cuando pipa está y los ya el ovni, anteojos. los ovnis están aterrizando, entonces él sale con su pipa mirando ahí. esa parte de los anteojos me gustó mucho. Esa parte. Sí, Sí, porque pocos sabían eso. De hecho, cuando Spielberg estrena la película aquí en Argentina, quien la presenta es Fabio, en el cine teatro, que no recuerdo cuál era el nombre, la ciudad de Buenos Aires. Y lo más interesante de esto, Sixto, no sé si conoces la anécdota, para mí es un placer contártela, es que Steven se viene a Argentina, saca la entrada y entra y se sienta con el público a ver su película. Nadie lo conocía, con su gorrita, los anteojos, su barbita, era todavía un hombre joven,
A Fabio lo había contactado vía telefónica, pero bueno, no lo había conocido personalmente. Fabio hace una introducción y al final de la película hace una narrativa con respecto al argumento, las condiciones del film, en qué condiciones se puede hablar de una verdad cercana a la fantasía o no. Fabio me contó que estaba muy nervioso porque no le quedaban muchas letras. La cuestión, te la hago corta, está en su camarino, Fabio de golpe golpea en la puerta y se abre y ve un muchacho joven y dice, ¿y este quién es? Era Steven Spielberg, que venía a agradecerle, a felicitarlo y a decirle si tenía algún problema, que tenía mucha hambre y tenía ganas de comer algún churrasco argentino. Si podían ir a una parrilla a comer un churrasco. Así que se fueron. Claro. Fabio, todo el mundo le venía a pedir autógrafos a Fabio cuando estaba en la parrilla y a Steven lo miraba como diciendo, ¿y este pibe quién es el hijo? Claro. ¿Quién no quiere ir a comerse una parrilla argentina de esta? Yo también, yo voy y toco la puerta. Pero Bueno, sos invitada, por supuesto. Y que sí, Sixto también, cuando ande por acá por Argentina, sí le va a nos vamos encantar a darle un abrazo, por supuesto. Listo, Aunque soy vegetariano, nos pero bueno, vamos, no importa. nos vamos a ir a Argentina. Para los que somos vegetarianos, bueno, eso es otra cosa. Sí. Una burteja, Sixto, una hamburguesa de lenteja podemos Sí, hacer. Yo soy hamburguesa de experto. lenteja, claro, de garbanzos. También. Sin acaparar naturalmente la conducción de mi querida hermana del alma con su gorrita, como siempre. Hoy está sin gorra, Sixto, no sos bienvenido, pero igual ella te quiere y te acepta. Es que, Los que salen en es este canal tienen que traer gorra. Él No, es, es que él lo es, que pasa es que dicen que es peligroso que a uno lo tilden de que anda de gorra. él puede venir como quiera. Él sabe que Yo puede venir como quiera. Él lo lo estoy sabe. cargando y él lo sabe, lo estoy cargando Sí, amorosamente sí, sí, porque tranquilo, realmente me tranquilo. siento muy feliz en este momento y que haya una sonrisa entre nosotros da la pauta de que estamos hablando en serio, Oiga, justamente, porque oiga. existe la Y lo- sonrisa. Y que estamos felices por la evolución de los acontecimientos. Señor, y a eso te En el quiero año preguntar. 2019 se filtraron, robaron documentos del Pentágono y los entregaron al National Geographic. Es una revista científica que jamás toca el tema de los ovnis. Y salió en el número de marzo del año 2019 en primera plana, We are not alone. Nosotros no estamos solos. Así es. No como pregunta, ¿are we alone? No, sino no estamos solos. Y venía todo el artículo completo dentro de esta revista de National Geographic de marzo del 2019, con todos los documentos que habían sido liberados, con todos los testimonios de los altos mandos militares. Al mes y medio, esos mismos documentos filtrados, robados y todo, fueron entregados al Washington Post, que lo publicó en primera plana, ¿no? Diciendo los ovnis existen, ya no se puede negar el hecho. Y a partir de ese entonces empiezan las audiencias públicas. Claro. Audiencias que han llevado, por ejemplo, en el año 2023 al testimonio de Ryan Graves, piloto de los F-18, que él estaba en escuadrilla con otros dos aviones y se les cruza delante de ellos un cubo volador. O sea, Ah, ¿cómo puede ¿Cómo volar puede un volar un cubo cubo? totalmente antiaerodinámico? Y claro, eso nos recuerda cómo nuestras religiones están íntimamente ligadas con el tema ovni. claro. Porque fíjate tú, en el Islam, en la Meca, Es está un el cubo. santuario de la piedra de la Cava. Es una capilla en forma de cubo negro y tiene adosado en una esquina un meteorito, una piedra que literalmente vino del cielo. Entonces, y todos los musulmanes que van en procesión, que van en su peregrinaje, pues tienen que tratar de besar la piedra, una piedra que vino del cielo, literalmente un meteorito. Entonces, según la tradición islámica, en el cielo hay otro cubo volador que está protegiendo el que está ahí en la Cava, o sea, en la Meca. ¿Y con qué tuvo contacto? ¿Qué fue lo que observó en el cielo? Pues Ryan Graves, un cubo volador. Ah, caramba. Hablando de cubo volador, hay un cubo aparentemente en la Antártida. ¿Te has enterado algo de eso o es simplemente una fake news? No, eso es uno de los tantos fake news, que podríamos decir, los mitos urbanos que están soltando a lo bruto, casi, disculpen el término, parece hay una diarrea cerebral, ya diciendo cantidad de cosas, por ejemplo, de que hay un muro de hielo ya de kilómetros de alto allí en la Antártida que no permite ver 17 continentes. Por O sea, favor, ¿no eres hay terraplanista? gente que no solamente no lee libros, sino solamente toda la cultura que tiene, ya es ver Juego de Tronos, ¿no? Donde está el Claro. muro de hielo y todo lo demás.
y 17 continentes. Mira, originalmente había un solo continente que era Pangea, y los demás se fueron rompiendo, se fueron haciendo. Tú los juntas todos y forman un solo continente. Entonces no hay espacio para 17 continentes. Claro. Entonces se inventan cada cosa, no que la Tierra es plana. Eratóstenes bueno. se suicidaría de solamente pensar que en pleno siglo XXI haya gente tan ignorante ya que esté diciendo que la Tierra es plana, cuando la ley de la gravitación universal, la gravedad, hace que cualquier cuerpo que ocupa el espacio, pues recibe la fuerza de la gravedad desde todos los lados, y eso lo redondea, le da la forma redonda que tiene. Pero negarlo ya es simplemente, ¿por qué? Porque no les parece, porque es como decir, o sea, es como un chiste de gallegos, ¿no? Que el niño le pregunta al papá, papá, ¿qué está más lejos, Toledo o la luna? Entonces lo lleva a la ventana, abre la ventana y estaba tremenda luna llena. ¿Acaso ves Toledo? ¿Qué está más lejos, la luna o Toledo? ¿No? ¿Acaso ves Toledo? Entonces, pues, Excelente. o No, sea, pero te estás olvidando realmente, un detalle, Sixto, te estás sí. olvidando un detalle, que hay que darle reconocimiento a los terraplanistas, porque tanto Atla como la tortuga y los dos elefantes están debajo sosteniendo la Tierra plana. ¿Cómo te has olvidado de ese detalle? Por favor, amigo, tenés que investigar al respecto. Esos elefantes están haciendo un esfuerzo desde hace milenios, querido. Me extraña que un hombre tan inteligente como tú no se atreva a dar una razón valedera a todo eso. La pobre Yo tortuga diría que está habría ahí. que entrevistar a los elefantes. Están trompudos, están con mucha trompa, no quieren saber nada. O sea, para mí realmente es un queso gruyere. La tierra es un queso gruyere, señores. Tiene tanto hueco que la gente se pelea y se pelean por eso. Sin embargo, me voy a cambiar de tema para A que ver. Sisto Paz nos hable de estos paseos que has tenido. Te has ido en conferencia en conferencia. ¿A dónde estuviste desde el septiembre del año pasado hasta enero? Cuéntanos, porque Bueno, vamos estuve en a... Turquía, fuimos a Göbekli Tepe y Karahan Tepe, que son asentamientos arqueológicos que tienen 12.000 años de antigüedad, o sea que son, podríamos decir, 4.000 años más antiguos que los monumentos megalíticos más antiguos que se han encontrado, que están de hace 8.000 años que se encontraron en, en Portugal. Son zonas, o sea, hay escultura en piedra, pero de un arte lítico, pero muy sofisticado, en una época 2.000 años antes del neolítico, o sea, que es imposible realmente según la ciencia. Entonces, estuve en el lugar y allá hay 40 países que están financiando, que están haciendo excavaciones en la zona, y se han encontrado 38 lugares, algunos de los cuales podrían ser incluso más antiguos que hace 12.000 años atrás. Entonces siempre se decía que antes de 10.000 años la gente vivía como cazadores y recolectores incipientes y ya como nómades, y después hace 10.000 años es que o sea, ya comienza a tornarse sedentarios y empiezan realmente del proceso de la agricultura y la ganadería y todo eso. Pues resulta ser que hace 12.000 años o más la gente de Göbekli Tepe y Karahan Tepe ya tenían ganado, ya tenían agricultura, ya sus monumentos megalíticos tienen los signos zodiacales que siempre se le atribuyeron al observatorio astronómico o el calendario de Dendera, al sur de Egipto, donde aparecen todos los signos zodiacales con animalitos. Esos animalitos y todo aparecen representados ya miles de años antes que Egipto, allí en Göbekli Tepe, en todos estas estelas de 6 a 8 metros de altura que pesan entre 20 y 50 toneladas. Ya, o sea, que realmente extraordinario, es maravilloso, es increíble toda esa zona de Göbekli Tepe y Karahan Tepe, pues al este de Turquía. Qué Y ahí extraordinario. estuvimos. Y después te fuiste a otra parte. Sí, sí, estuvimos en salidas de contacto en Almería, en España, con avistamientos de naves en forma de cilindro, con Sí. experiencia de Sendra, de portales dimensionales. Estuve en el Uruguay y dimos una conferencia a beneficio de los comedores populares.
ya como un regalito de Navidad, como nuestro aporte de Navidad. Claro. Entonces fue muchísima gente, se reunió, o sea, la gente no tenía que pagar por ir a dar la conferencia, simplemente tenía que llevar alimentos no perecederos, y con eso pues realmente se hizo una buena labor de ayuda. Wow. Sixto, hay una cosa que me va dando vueltas en la cabeza hace tiempo y bueno, evidentemente uno tiene que creer en aquellas personas que indican que han tenido esas experiencias. Por supuesto, las imágenes que se muestran son de inteligencia artificial, no son reales, pero supongo que debes conocer el caso de los altos blancos en el Área 51 y varios testimonios que hablan de que ya están conviviendo con nosotros e incluso hay naves de ese tipo cilindro que en el interior, la persona que narra esto habla precisamente que estuvo en el interior e hizo un pequeño vuelo, que justamente los productos con el que está armada, las técnicas, tienen el rótulo Made in USA. O sea, ¿qué hay de cierto en todo eso? ¿O forma parte de la fantasía que se quiere imponer, o bien para mantener el tema caliente, o bien para confundir las cosas? ¿Existen esos altos blancos? Buena pregunta. Todo eso es falso. Todo eso es parte de la política de intoxicación informativa. Hace muchos años atrás apareció un señor llamado Bob Lazar, que decía que él era un científico acreditado ahí en el Área 51, que él había visto a los ovnis y a los científicos trabajar codo a codo con los extraterrestres grises. Y mostraba un diseño de ovnis que son ovnis pleiadianos, que nunca son tripulados por los grises. Así que hasta en eso tenía la información trastocada. Decía de que él quiso liberar esa información y por eso lo echaron del Área 51 y borraron todo su récord como científico acreditado pues al ejército, al gobierno, ya, y de tal manera parece que nunca él trabajó ahí, pero sí trabajó ahí. Por menos que eso han matado gente. ¿Tú crees que van a dejar que una persona que ha estado trabajando en el Área 51 salga a la calle y diga, miren, yo estuve ahí? ¿Ya? O sea, se hubieran deshecho de él sin ningún problema. Entonces, ese tipo de personas son intoxicadores informativos, son gente puesta para hacer circular medias verdades y mentiras que se mezclen tan ingeniosamente con lo poco que se sabe, que al final realmente la gente termina sabiendo menos que al principio. O sea, hoy día sabemos, ya por parte de algunos militares que en los últimos años han dado un testimonio real, ya en donde se habla justamente de la ingeniería inversa, de que se está aprovechando la tecnología de los ovnis que se han estrellado aquí en nuestro planeta. Ahora, ¿cómo se pueden estrellar ovnis aquí en la Tierra? Pues muy sencillo. Primeramente, esas naves no han sido derribadas por nuestra tecnología. Nosotros no podíamos hacerle ni cosquillas. Esas naves han sido derribadas por otras naves que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Evidencia de esto, un video que está colgado en YouTube del transbordador espacial Discovery de 1991, donde se ve la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo entrar al planeta y otros 7 objetos que le cierran el paso y que obligan a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida y a marcharse a gran velocidad por donde habían venido. Entonces, lo que dicen las Sagradas Escrituras es cierto, hay gran violencia en los cielos. Allá arriba están agarrando tortazos. Un caso mucho más interesante para mí que el caso de Roswell es el que ocurrió el 7 de octubre de 1998 en la localidad de Paihuano, en el sur, o sea, en el sur de Chile. Estamos hablando de la zona de La Serena. Hay un valle entre montañas, que es el Valle del Elqui, un lugar paradisíaco, hermoso, extraordinario. Ahí hay otro valle también muy mágico llamado Cochihuás. Bueno, en esa zona del Valle del Elqui y en la población de Paihuano, la gente a las 4 de la tarde, a pleno sol, vio como 2 ovnis perseguían un tercero. Derribaban ese tercero que se partió en 2 y chocó contra el Cerro Las Moyacas. 400 personas, testigos en tiempo real, vieron la persecución, vieron cómo fue derribado el ovni, se estrelló y explotó allí en el Cerro Las Moyacas. Los carabineros de Chile, la policía, rodeó la zona, inmediatamente llegaron los militares, limpiaron la montaña, se llevaron en camiones pues por la carretera. Tengo el testimonio de cantidad de gente que lo acredita, ¿ya? Y después se dijo de que había sido un dron de la operación UNITAS de la Marina de Estados Unidos con la Marina de Chile. Pero esa operación UNITAS había terminado 10 días antes. ¿Y qué hacía un dron de última generación, bien tierra adentro, casi la frontera con Argentina, ya entre las montañas? ¿Y los otros 2 eran drones también? Así es, para que veas.
¿no? No, de Entonces, terror. siempre la mentira tiene pata corta, pues. Sí. Hermano, hay una historia que se está planteando en estos últimos tiempos. Se refiere lo que te voy a decir, querido hermano, a que se están corriendo noticias de que va a haber un contacto oficial por parte, no se dice de qué raza, pero que va a ser específicamente en Perú. Porque en Estados Unidos, donde salta la noticia, lo cual a mí me hace sospechar, pero bueno, vamos a ver qué opinas tú, se dice que estos seres no van a hacer un contacto físico concreto con respecto a Estados Unidos por una falta absoluta de confianza con relación a toda la armamentística que rodearía un caso de estas características. Pero muy sutilmente eligieron Perú, que no sé si conoces, es un país que está en Latinoamérica del lado del Pacífico, por encima de Chile y por debajo de Ecuador. Tal vez has oído nombrar a ese país, hermano, y seguramente tendrá algo que ver con tus Me resulta contactos esto. familiar. ¿Te Me resulta resulta familiar. familiar? Y Sí, pueden ser claro. familiares estos que están tratando de contactar y van a Mira, elegir yo precisamente un país como Perú. te diría que si hay un lugar donde tendrían o está previsto que aterricen y se manifiesten así abiertamente es México. No por ¿Así? nada, sí, hay un códice que te digo que es el códice de los eclipses, un códice maya, en el cual se profetizan todos los eclipses que iban a ocurrir, anticipado por los mayas. Y un eclipse en particular, el que debía ocurrir el 11 de julio de 1991. Según los mayas, ese eclipse marcaría el retorno de los señores de las estrellas. El 11 de julio del año 91, cuando la gente estaba mirando al cielo, pleno eclipse, apareció tremendo ovni, fue videograbado por cantidad de gente, millones de testigos, y después todos los noticieros no hacían otra cosa que mostrar la imagen del ovni en movimiento, pues, perdón, captado durante el eclipse. Y a partir de ese momento se inició la oleada ovni más impresionante que se haya registrado sobre país alguno. Entonces, la misma imagen de la Virgen de Guadalupe es profética y anuncia realmente el parto planetario y los grandes cambios que se van a dar desde México para el mundo. Yo como peruano podría decir, no, Perú es el centro, Perú es la... Sí, aquí ha habido una experiencia de contacto extraordinaria, se ha difundido a nivel mundial, pero ya había muchos otros grupos de contacto y gente contactada maravillosa y todo antes que nosotros. Pero si debe darse ese contacto físico masivo, ese encuentro definitivo, pues yo considero que el lugar que ha sido escogido, ya, sería México por un lado, pero también podría ser Perú, porque las famosas líneas de Nazca son 600 kilómetros cuadrados de líneas, pistas y figuras que pueden ser vistas del cielo. O sea, da la impresión de una pista de aterrizaje, ¿no? En las propias palabras e ideas de Erich von Däniken, este gran investigador que acaba de fallecer, pues parece como un lugar o sea, un astropuerto. Ahora, aunque ellos no tienen tren de aterrizaje, necesitan un aeropuerto. ¿Por qué se diseñó un aeropuerto en el desierto formando líneas, pistas y figuras? Porque con el tiempo nosotros sí desarrollaríamos la aeronáutica y la astronáutica y al detectar y encontrar y ubicar este lugar, inmediatamente lo asociaríamos con un aeropuerto. ¿Y qué pasa en los aeropuertos? Viene gente, se va gente, entonces que no sería nada extraño que de entre los muchos lugares que han sido señalados para ese encuentro y ese contacto definitivo, también sea el Perú y sean las líneas de Nazca, como las estatuas de la isla de Pascua, los Moai, en Chile, o el caso, por ejemplo, de Ciudad Perdida, allí en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, o que ocurran algo así en los Guayabos en Costa Rica, o en Teotihuacán en México, o en Monte Shasta en California. O sea, que hay muchos lugares que están señalados, marcados, para que llegado el momento ocurra algo, y que puede ser no necesariamente solo en México, sino simultáneamente en varios lugares. Hace poco salió una película muy bonita, muy buena, se la recomiendo a todos, que se llama The Arrival, o sea, El Arribo, y hablan de Sí, 12 sí. naves que aparecen en distintos puntos de la Tierra, no sobre las grandes ciudades, sino en el campo, ¿ya? Y eran unos seres en forma de pulpos, y dan un tipo de enseñanza y conocimiento que permite ver el futuro y modificarlo. Y era a través del lenguaje de los símbolos. Claro, sí, eso es una buena película. Yo vi los O primeros. sea, si no la han visto, se la recomiendo, The No, Arrival, yo sí El Arribo. la he visto y me causó Es, mucha es muy buena. impresión
sí. Es El muy hecho bueno. del lenguaje que ellos aplicaban, de qué Así es. manera cuando Por eso, apoyaban no, las manos, las patas esas, sí, por eso una te digo, cosa, no es una película fácil, ya, no, para la gente que va solamente a distraerse al cine, ya no es una película fácil, hay que reflexionarla, entenderla, pero es buenísima. no hay muchas explosiones. Hay que pensar y Sí, no, sentir en sí, esa sí. película, justamente. Parecería anti-Hollywood, ¿no? Ahora, con Y respecto bueno, al es que ahora magnetismo que de la todo lo zona de hacen con, Perú, sí, ahora que todo lo hacen con efectos especiales, más parecen ya defectos especiales. claro, ya tan exagerado. No, te preguntaba con respecto a las zonas magnéticas. ¿Son apropiadas? ¿Hay de ese tipo de campos magnéticos a través de lo que pueden ser las zonas en las que has caminado, has conocido? ¿Para ellos es importante la frecuencia vibratoria del lugar para poder Claro, sentir? date cuenta, por ejemplo, que la zona de Chilca, donde se dio la experiencia del contacto hace 52 años atrás, es una falla geológica muy similar a la del Mar Muerto. El mar está aquí, la playa está ligeramente más arriba y detrás hay unas lagunas que están por debajo del nivel del mar. ¿Ya? Entonces, es una falla geológica, se filtra el agua del mar, arrastra todo tipo de minerales y todo, por eso las aguas son curativas. Entonces, esa zona de falla geológica libera energías de dentro de la Tierra que son aprovechadas por las naves como si fueran estaciones de servicio o gasolineras. Es extraordinario. Me encanta esa Nicky, pregunta. No, esa pregunta estuvo súper buena porque también me llevó a allá donde últimamente hemos visto estos que se llaman los sonic weapons, los armamentos sónicos, del cual apenas la gente cree que esto es usado en este momento y quizás esto para ti, sí estoy aún para el Gandalf. Estos son armamentos que se han usado tanto en experiencias de otras vidas como en experiencias de tiempos y tiempos atrás, Bueno, ¿no? tú recuerdas que Erich von Däniken hablaba de cómo se habría utilizado un cañón sónico ya para derribar las murallas de Jericó, cuando dieron Sí, 7 vueltas ahí alrededor de la muralla y luego cantaron y tocaron las trompetas y se derribaron las murallas. Entonces, la utilización del poder del sonido ya sí era muy conocido en el pasado. ¿qué razas en este momento estarían en condiciones de decir, nos interesaría profundamente un contacto oficial y un intercambio? ¿Existe alguna raza en particular que tú conozcas, hermano? Te diría los apunianos de Alfa de Centauro, los pleiadianos de la constelación de Tauro, los iadianos también de Tauro, los, ¿qué te digo? Los seres de Orión, porque en Orión hay seres bien intencionados como también malintencionados, los seres de Sirio, de Can Mayor, ya también, o sea, hay muchas civilizaciones y algunos de ellos no tienen apariencia humanoide como la nuestra, o sea, hay seres con forma de aves, con forma de peces, con forma de felinos, seres acuáticos, ¿qué te digo? Hay de las formas más extrañas, incluso reptilianos, y ¿Y no en qué porque tengas una consistiría su apariencia son los malos de la interés? película. ¿Qué considerás que sería su interés en tener un contacto con nosotros? Porque que nos vienen observando ya sé que son millones de años, si se puede decir, Claro. pero el punto es, ¿a dónde estribaría? Si en algún momento has tenido pistas de cuál es su verdadero interés y por qué hasta el día de hoy es como que se mantienen en un estado de prudencia y de paz y tranquilidad, como diciendo, hasta acá Lo que llegamos, pasa es pero de que acá no. en el pasado la relación de ellos con nosotros era pero muy, muy cotidiana, muy cotidiana. Esto es Ujú. como cuando tú tienes niños pequeños. Entras a la habitación de ellos, te sientas en su cama, les lees los cuentos, los vistes de acuerdo a su edad, los alimentas de acuerdo a la edad. Pero cuando esas niñas o niños crecen, ponen un cartelito ahí en la puerta prohibiéndole el Prohibido pasar. paso a gente no acreditada. En este caso, los padres no pueden entrar. Menos aún que Claro. te digan cómo te vas a vestir o qué vas a comer. ¿Ya? O sea que la humanidad se encuentra en la actualidad en una adolescencia tecnológica, en una adolescencia precoz. Y lo que están esperando, y ya está llegando el momento, es que dejemos la adolescencia y pasemos a una juventud responsable que nos permita sobrevivir a la intolerancia, a la estupidez, a la necedad, al egoísmo, para que ya se dé el contacto definitivo. Y por eso estamos llegando a ese momento. Por eso están apareciendo Hermoso, tanto. hermoso mensaje, hermano. En este momento en el que todo el mundo se vuelve loco con profecías y cuestiones, de hecho, hoy, 29 de enero, el Padre Pío
había emitido en la década del 60, a principios del año 60, una profecía que hablaba del mes de enero y particularmente el 29 de enero del año 2026. Y ahora son muchos los que dicen que este es el año de la hecatombe final. O sea, ¿qué hacemos con las profecías? Ay, Bueno, uno de los primeros mensajes que los extraterrestres nos transmitieron es que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Que si el futuro Sí, fuera señor. inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que hemos recibido de la divinidad? Que es el libre albedrío. ya, Justamente un obispo irlandés llamado San Malaquías profetizó hace 900 y más años atrás todos los papas que habrían hasta el final de los tiempos. Y había profetizado que el último papa sería Pedro Romano. Pedro, porque era forastero en Roma, y Romano tendría apellido italiano. Entonces, qué mejor que Jorge Bergoglio, ya que era apellido italiano y era argentino, pues ahí en el Vaticano. Entonces, con él tendría que haberse acabado el papado. Sin embargo, eligieron al nuevo papa, que de hecho hizo la mitad de su apostolado y todo en el Perú, este Claro, papa, es ¿ya? verdad. Y es norteamericano de nacimiento. Entonces, y vemos que ya la profecía se transmutó, se revirtió. Igualmente la profecía de Fátima, ¿no? Que hablaba de la muerte del Papa, ya, y Juan Pablo II estaba muy pendiente de él cuando lo hicieron asesinar, pero él no murió. Entonces, sí se puede cambiar el futuro. Mira, en el año 2015 venía un huracán grado 7 por el Pacífico mexicano contra, contra México. Y ya se había calculado de que era, o sea, una tormenta, pero ya que escapaba a todo control. O sea, lo máximo que te llegaban los huracanes es grado 5, vientos huracanados de 175 a 220 kilómetros por hora. Este venía de 300 a 400 kilómetros por hora. Entonces iba a ser ya el mega desastre. Entonces, toda la gente en México se puso a orar, a meditar, mucha gente a nivel internacional apoyamos, y el huracán se detuvo, ya bajó su intensidad, llegó a la costa y se convirtió en tormenta tropical y nada más, pero ya te digo, llovió, pero no hubo ningún desastre. Y hasta ahora los científicos no se explican por qué no pasó nada. Entonces, los seres humanos tenemos potenciales sin límites, solamente que vivimos ignorante de nuestra potencialidad. Y si muchas personas nos unimos con una misma intención, nada nos resultará imposible. Ahora, la única ventaja que tienen las fuerzas de la oscuridad o aquellos que están conspirando contra la humanidad es que mientras que ellos conocen sus limitaciones, nosotros ni siquiera conocemos nuestras posibilidades. Es un problema de ignorancia, pues. Por eso el Maestro Jesús hace 2000 años atrás decía, yo os daré la verdad y la verdad os liberará. ¿De qué? De la ignorancia, pues. claro, qué Yo siempre hablo de que Dios es la creación y nosotros somos creadores. Tenemos obligación de utilizar nuestra capacidad de creador para reemplazar naturalmente la ausencia física, como si fuéramos avatares de esa enorme energía universal que se le puede llamar Dios. Yo le llamo la creación, porque hoy día, insisto, se le ve el trasero a una señorita y dice es una diosa, o fulano tiene músculos y es un dios, dice, entonces Sí. como que el tema De, está de, de, de bastardeado. pronto, de pronto esa diosa se operó, así que ni siquiera es natural. Ni siquiera es natural. Entonces, me pinta mucho la parte creativa, el hecho de que cada uno de nosotros obtenga desde su propio sueño el cumplimiento y que comencemos a tener fe en nosotros, porque hay mucha gente que tan siquiera tiene fe en sí misma, porque está totalmente venida a abajo de tanta mentira, de tanta mezcla, de tanta situación en la que entienden que su impotencia no puede hacer ningún cambio. Yo coincido y supongo que tú también, querido amigo, que la verdadera historia del cambio, la verdadera realidad es una creación propia, que en multiplicación generamos una realidad colectiva. Tenemos que Pues, reforzar con buenas noticias como las que acabas de así es, dar. así es. Mira, precisamente, Julio César, este día, el sábado, ya sobre las 11 de la noche, estábamos ahí en el desierto, donde empezó toda la experiencia del contacto, 238 personas de 11 países diferentes. Y nos fuimos repartiendo para vivir experiencias de contacto. Y yo me adelanté un poco y tuve el contacto con el guía Mardox, se me apareció el guía Mardox. Fue una proyección como un holograma, pero muy claro, muy nítido. Y me dijo, ya,
tienes que liberar las mentes de la gente en cuanto a que el pesimismo es la enfermedad más contagiosa en la Es verdad. actualidad. O sea, hazles ver a todos el lado positivo de las cosas, que hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado, ¿ya? Entonces, que la gente tenga una visión más optimista, más positiva. Y esto ya te digo, me lo ha recordado este guía Mardox ahora este sábado, ahí en el desierto de Chilca, donde todo empezó. Ay, qué bueno. Qué experiencia. Sixto, no estamos solos en el universo, ¿no? Y bueno, y no solamente no estamos solos, sino que eh, todo lo que nosotros hagamos aquí en nuestro planeta interesa, Gracias. porque hay civilizaciones que se inspiran de nuestros logros, de nuestros triunfos, de nuestro avance, de nuestros errores, de nuestros defectos, y cuando uno asume esa responsabilidad, ya y está consciente de ello, pues comienza a vivir la vida más plenamente, más responsablemente y comienza a darle sentido a su vida. Aplaudo de corazón. Así debemos de tomar todos nuestra vida. No importa la situación que estemos encarando, no importa el problema, pero siempre hay una salida. Y por supuesto que no estamos solos, no hemos estado solos, y para aquellos que todavía siguen creyendo que ya vienen por allí, que ya vienen por ahí los extraterrestres, señores, ya han estado aquí, hemos estado aquí muchos siglos. Pues que la gente sepa que hay extraterrestres ya conviviendo entre nosotros, Sí, que hay sí, infiltrados entre nosotros, conviviendo entre nosotros, está. como la experiencia de Enrique Castillo Rincón, la experiencia de Edward Billy Meyer, que se encontraron a los extraterrestres pleiadianos como Aske Semmelweis caminando por las calles de Suiza, ¿no? O el caso de Enrique Castillo Rincón, contactado costarricense que tuvo su contacto en Colombia, que el ser que baja de la nave, Chris Namer, era su socio comercial en Caracas, Venezuela. Habías dicho que habías abierto un canal, tienes un canal de televisión. Sí, yo lo que tengo todos los días martes a las 7 de la noche por Instagram es es un programa que se llama Martes Ufológico, en donde contesto las preguntas de toda la gente. Todo lo que la gente me escribe en mi correo electrónico, yo lo contesto ahí. Entonces, entra bastante gente y tengo mucha gente que me está siguiendo a través de ese canal. En Instagram soy @SixtoPazW, ¿no? Y y, y es de Libre Acceso, me ponen seguir y pueden ustedes, hay programas ahí que están grabados de ya hace bastante tiempo, ya para que puedan acceder a toda esa información. ¿Dónde te vas para este febrero, marzo, abril? ¿Cuáles son los planes? Ahora, el 3 de febrero, estoy viajando a México, voy a dar unas conferencias y unos talleres en Tepoztlán, o sea, esto en Morelos, cerca de Cuernavaca, un lugar extraordinario. Así que aquellas personas que estén interesadas en participar de esos talleres de contacto, ahí en Tepoztlán, Morelos, pues simplemente me escriben a mi correo electrónico sixtopazwells@gmail.com o se comunican conmigo por mi WhatsApp más 51 9912 95 201 y les envío toda la información. Así que agradecerles más bien a ustedes pues la entrevista y seguimos en contacto. Gracias. Claro que sí, muy generoso de tu parte, muy abierto. El hecho de que des todos tus datos también, eso es muy importante, Sí. porque Y eso contesto yo, significa la claridad con la no, que te expresas y con la no tengo que... secretaria que conteste, soy yo que Ah, contesto. Tú eres hombre, una última. Si yo quisiera compartir alguno de tus videos en mi canal, ¿tengo autorización o más bien YouTube me va a crear una Tienes pauta? autorización, ya, e incluso búscame por Telegram, allí también soy @SixtoPazwells, y yo te puedo compartir alguno de mis videos completos, ya para que tú los puedas también hacer circular por tu canal. qué bueno. Gracias, hermano, de todo corazón. No nos hemos dado un abrazo nunca en persona, pero sé que no es imposible que eso ocurra. Te deseo todo lo mejor, toda la fuerza, que este 2026 te encuentre pleno de luz y que sigas en este camino, porque en mi opinión, y aunque no te guste, sos un pionero imprescindible. Mi abrazo y mi beso más fuerte, querido hermano, y para ti, Nicky, por supuesto, siempre a tu disposición. Gracias. Gracias, Julio César. Una vez más, soy solamente uno más. Mentiras, él no es uno más. Él es el catedrático de los extraterrestres, pero no lo dice, pero aquí siempre lo vamos a decir en el canal de Nicky Monique.
y Él lo sabe. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Yo pienso que ustedes van a sentir lo mismo que yo sentí con estos dos hombres hablando que son más extraterrestres que otra cosa. Y nos vemos pronto porque este es el canal de Sixto Paz y de White Gandalf. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día.